Buenas noches, hermanos. El día de hoy nos encontramos en la clase de mediunidad y vamos a tratar un tema que es muy importante para nosotros que somos trabajadores y nos reunimos en sesiones mediúnicas que se llama la obsesión en la casa espírita. ¿Ok? Eso es muy importante. Les pido que presten bastante atención, puesto que estamos constantemente siendo probados por estas situaciones y para poder resolverlas necesitamos tener el conocimiento necesario. Entonces vamos a iniciar el tema diciendo que es muy común en las instituciones espíritas la creencia que se tiene de una protección superior, ¿no? Lo cual es real. Sin embargo, también existen enemigos naturales. Después de todo, los espíritus menos infelices desaprueban por una cuestión de lógica la obra de difusión de la doctrina espírita. Creer que los espíritus nos protegen y que por esto se debe de prescindir de cuidados es una ilusión, pues todos los espíritus son libres, buenos y malos, inclusive nosotros que estamos desencarnados. De esta manera atraemos y somos atraídos todo el tiempo a través de nuestras disposiciones mentales. Y así como los procesos obsesivos pueden involucrar personas, pueden involucrar también grupos enteros e inclusive centros espíritas completos. Al pesquisar yo para hacer este tema, me di con varios casos de que inclusive federaciones completas también pueden caer en estos procesos de obsesión. Entonces, vamos a ver qué nos dice el libro de los medios en el capítulo 29, ítem 340, sobre este tema. Así como hay espíritus protectores de asociaciones, ciudades y pueblos, los espíritus malignos están ligados a grupos, de la misma manera que individuos. Se adhieren primero a los más débiles, a los más accesibles, tratando de convertirlos en sus instrumentos, y envuelven gradualmente a los grupos, por lo que experimentan tanto placer maligno cuanto mayor es el número de los que caen bajo su yugo. Esto no tiene nada que ver con los niveles sociales, culturales o de inteligencia. De hecho, cuanto más uno cree que es intocable, más vulnerables somos. Y eso vale para todos, para individuos, para grupos enteros, y hay que tenerlo presente. Recuérdenlo. ¿Ok? En este mismo capítulo del libro de los medios tenemos otra citación. Si una enérgica resistencia no lo desanima, la obsesión llegará como una enfermedad contagiosa que se pondrá de manifiesto en los medios a través de la perturbación de su mediunidad y en los demás mediante la hostilidad de los sentimientos, la perversión del sentido moral y la perturbación de la armonía. Por lo que cuando un solo miembro del centro espírita no anda bien, es evidencia de que el mal está cerca. Debemos tener mucho cuidado y debemos observarnos. Notemos que Allan Kardec se refiere a este tipo de disturbio como enfermedad contagiosa, generando disturbios en los medios y hostilidad entre los trabajadores. El centro espírita no es su estructura física ni su patrimonio material, sino sus trabajadores. De esa forma, no hay protección absoluta cuando tenemos la libertad de conectarnos a través del pensamiento con lo que queremos. Cualquier persona, trabajador o dirigente espírita que tenga una mala conducta será conectado a los espíritus que vibran de la misma manera dentro o fuera del centro espírita. La protección real es un compromiso con el bien y como el centro espírita es un elemento colectivo,
La evaluación de sus normas, procedimientos, prioridades y reglas son fundamentales para una sana práctica, ¿no? Todos los centros espíritas tienen, ¿no? Como nos dicen aquí, sus procedimientos, sus reglas e inclusive sus prioridades. Muchas veces son establecidos, pero también no son seguidos por los miembros, y eso es un motivo por el cual también suceden estos tipos de ataques. En la revista Espírita de marzo de 1863, Allan Kardec escribe en Falsos Hermanos y Amigos Inexpertos: creer en la propia infalibilidad, rehusar el consejo de la mayoría y persistir en un camino que se muestra malo y comprometedor no es actitud de verdadero espírita, por lo que los desacuerdos son naturales, pero la humildad y el sentido común para reevaluar nuestro comportamiento esencial, siempre con coraje para cambiar lo que se practica, para aprender con ese error. Obsesión colectiva en las sesiones de mediunidad. La inadvertencia de médiums, aunque conocedores de la doctrina espírita, víctimas de la presunción o de la falta de vigilancia, da cuenta de la ocurrencia periódica de un lamentable fenómeno de obsesión colectivo en sesiones prácticas, que viene ocurriendo en diversos centros de cuidado espiritual. Esto ocurre en todas partes del mundo donde se desarrollan estos trabajos. Casi siempre el desvío de conducta general, cuando alguien menos aficionado a cumplir sus deberes en relación con la mediunidad con Jesús, cae en la dirección de la frivolidad, dejándose fascinar por ambiciones injustificadas en relación con la producción de mensajes relevantes, de exaltación de personalidad, de exhibicionismo o dejarse influenciar por la hipnosis de los espíritus perseguidores que comienzan a controlarlo remotamente. Al principio, la obsesión puede diluirse como lo está en su fase incipiente, simple, caracterizada por estertores nerviosos, revelaciones innecesarias e infundadas, comunicaciones pomposas y vacías, comportamiento incompatible con las enseñanzas del Evangelio y del Espiritismo. Como las matrices del adversario desencarnado están fijadas en el perespíritu, la sucesión de comunicaciones hace que la psicoesfera del entorno sea de mala calidad, dificultando que se produzcan intercambios con entidades nobles, que no encuentran receptividad en los integrantes del grupo. Surgen conflictos en torno a la autenticidad de los mensajes en los medios menos ostensibles. Aparecen sospechas sobre el origen de la información espiritual que traen los bienhechores desencarnados. Se producen intrigas y murmuraciones, aparecen perturbaciones de la concentración. Este médium desprevenido que permite dejarse llevar por la seducción de su oponente comienza a sentirse privilegiado por las continuas comunicaciones de la que es objeto, no pocas veces, del mismo carácter mistificador, traspasando la línea divisoria que conduce a la fascinación. Es importante vigilarse siempre. Cada uno sabe lo que siente y cada uno sabe qué es lo que en el momento de trabajar está percibiendo. Entonces hay que prestar atención porque muchas veces todo lo que uno piensa que es puede no ser, como puede ser también. Hay que tener un autoanálisis siempre, primero con nosotros. Es muy importante con nosotros y enseguida con la mesa. Durante este periodo, la vanidad se apodera de él y se siente responsable del trabajo mediúnico, creyéndose vehículo de las orientaciones que emanan de los mentores espirituales y dando lugar a disparates e informaciones extrañas, incompatibles con la nobleza y severidad de la doctrina espírita. Luego, en su soberbia, pasa al estado de sometimiento e irradia la influencia morbífica que es captada por los demás,
convirtiéndose en el ambiente psíquico del encuentro marcado por las vibraciones negativas que generan el sueño, la indiferencia y el desinterés de los miembros que las constituyen. Están viendo cómo al tener uno solo de los mediums que se desequilibre y que pueda entrar en este proceso de obsesión, ya sea por un ataque, ya sea por una prueba o ya sea por su propio comportamiento terrenal, va a desestructurar todo el grupo, va a desestructurar todos los trabajadores y comienzan las vibraciones negativas a generar todo esto: desinterés, sueño, indiferencia, desmotivación, cansancio, en fin, todo eso. Hay que observar siempre, 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 ¿ok? Los encuentros prácticos del espiritismo hoy tienen un carácter esclarecedor a favor de los desencarnados que sufren, ya sea para la educación de la mediunidad para principiantes, ya sea para la desobsesión con intermediarios experimentados y conocedores de los principios espíritas. Es verdad, hoy en día la doctrina espírita puede ser difundida por diferentes medios, libros, videos, podcasts, inclusive ir al mismo centro espírita. Hay algunos centros espíritas que ya están haciendo charlas presenciales. Probablemente no hay en los cursos de mediunidad, pero sí los encontramos en YouTube, por ejemplo, ¿no? En YouTube se encuentran, sí, estos cursos. Y es bueno, los nuestros están en el canal. Y es bueno siempre estarse informando, o sea, inclusive reciclándose, porque por ahí como que olvidamos ciertas cosas y confiamos en que está todo bien. Pero si no tenemos ese cuidado de reciclarnos o de acompañar, de repente hay momentos en que no podemos, porque tenemos obligaciones terrenales también, no podemos, bueno, veremos por diferido, lo veremos grabado, pero es importante estar, uno ya está trabajando, tiene que estar en el ambiente y mantener ese equilibrio a través del conocimiento, a través también de la reforma. De eso vamos a hablar más adelante. ¿Okay? Por eso mismo deben revestirse de sencillez, siendo sus miembros trabajadores sinceros y dedicados al bien, a fin de que los valores morales y espirituales se combinen en un todo armonioso, del cual fluirán los excelentes resultados que deben perseguirse. La entrega espontánea al espíritu de caridad que debe prevalecer abrirá las puertas a los benefactores espirituales que se encargarán de guiar las actividades, programándolas con cuidado y discreción para que todos los participantes se beneficien a ambos lados del telón carnal. No debe haber lugar para disputas emocionales sobre las facultades que ostentan sus diversos miembros, preparándose todos con esmero para que en el momento señalado se capten bien las comunicaciones y se lleve a cabo el programa establecido. Nosotros, como espíritas y como mediums estudiados, sabemos que esta facultad es solamente prestada, ¿ok? Esta facultad sí la tenemos que cuidar, la tenemos que desarrollar, la tenemos que educar, disciplinar, pero no podemos olvidar que la finalidad de todo esto y del que se nos haya dado esta facultad, se nos haya prestado esta facultad, es trabajar con ella, hacer el bien, hacer caridad. No se nos dio esta facultad para que la comparemos con otros hermanos que también la tienen, ¿no? Para que de repente nos exaltemos con eso, porque muchas veces el que más ostensiva tiene la facultad es el que más debe, es el que más pasado oscuro tiene. Se la dieron para que pueda depurar, para que pueda ayudar, pueda trabajar más todavía y hacer el bien que necesita con mayor intensidad de repente a través de esa mediunidad y pueda limpiar todos esos errores, todas esas equivocaciones que tuvo, depurar todo eso
a través del trabajo mediúnico y de la caridad. No somos diferentes por tener una mediunidad. El que la tiene normalmente es porque debe, no necesariamente porque vino en trabajo de amor. Puede ser que sí esté en una misión de amor. Es más, pienso que cada medium al comenzar a ejercer su mediunidad ya ingresa en trabajo de amor. Pero no lo olvidemos en el medio del camino. No se debe olvidar eso, porque si no, no vamos a decir retrocediendo, sino estamos estacionándonos y estamos no cumpliendo con nuestra misión. Entonces, es inevitable que los espíritus perversos, igualmente dolientes, aunque no sean conscientes de ello, traten de seducir a uno de los medios, el más débil en varios aspectos considerados, o se comuniquen con el fin de generar discusiones infructuosas, en las que son capaces de tomar tiempo o incluso tratar de engañar a los menos experimentados. Dispuestos a combatir los excelentes recursos de ayuda a los desdichados, así como deseosos de mantener la ignorancia en torno al mundo espiritual donde están en desgracia para atraer a más incautos según ellos mismos. Lo invierten todo contra la mediunidad y las reuniones serias, organizando trampas, forjando continuos planes de agresión con los nefastos propósitos que los caracterizan. Ligados a las metas inferiores que los sustentan en la locura en que se demoran, ven en encuentros mediúnicos un poderoso adversario dispuesto a desenmascararlos, a revelar lo que les espera al individuo sin compostura durante la existencia humana, después de la desencarnación, así como a aquellos quienes descienden al vicio y al crimen. En consecuencia, invierten todo en el sentido de poner en aprietos a este ministerio que libera conciencias y sentimientos, convirtiéndose en enemigos frontales y audaces. Entonces, estos hermanitos dolientes, porque son dolientes, son sufrientes, no dejan de ser hermanitos por los cuales tenemos que tener piedad, tenemos que tener misericordia, porque no están en su juicio, no están, se complacen con una situación de enfrentarnos con tal que no los continuemos dejando en este plano para que puedan seguir obsesando, sirviéndose de los hermanos encarnados más débiles, aquellos que no hicieron nada por su reforma o que vienen recayendo en los vicios morales o en los vicios terrenales. Es por eso que ellos van atacando a los trabajadores de un centro espírita. Es por eso que ellos pueden obsesar al centro espírita completo. Quien dio la abertura, quien abrió la puerta, es el que inicia el proceso de obsesión y se va formando una cadena porque el que abre la puerta es el que se convierte en cómplice inconsciente de estos hermanos y va dándose la desarmonía y va sucediendo cosas y en fin, es utilizada inclusive su mediunidad. En vista de lo ocurrido, todos aquellos que participan en reuniones mediúnicas y no o solo ellos permanezcan vigilantes en torno a las sutilezas de la obsesión, tratando de actuar de inmediato, tan pronto como aparezcan los primeros signos, para que se impidan de inmediato su instalación. Ninguna persona libre de interferencias espirituales negativas, debido a su estado de humanidad, las imperfecciones que le son inherentes, las situaciones a veces angustiosas por las que todos pasan, especialmente los portadores de mediunidad. Por lo tanto, más sensibles que deben tener cuidado. Todos somos humanos y como nos dicen, todos estamos inherentes a entrar en un proceso de obsesión. Estamos muchos de nosotros pasando por momentos difíciles,
¿no? Ya sea cosas financieras, ya sean procesos de salud, preocupaciones, y nos desequilibramos, y como somos medios es más fácil que podamos ser alcanzados. Vigilarse siempre. Los recursos valiosos e incuestionables para la eliminación de cualquier foco de obsesión en las reuniones o en los individuos solos serán siempre la oración y el cuidado en observar los acontecimientos que acontecen en la conducta de cada uno, confrontándolos con las enseñanzas del espiritismo. El procedimiento moral es también un gran y poderoso antídoto contra las persecuciones de los espíritus viciosos e impertinentes, que enfrentan una fuerte barrera vibratoria que resulta de las emanaciones psíquicas de su portador. Cuando ocurre un incidente de esta naturaleza en reuniones mediúnicas serias, corresponde al adoctrinador del desencarnado guiar al ente obsesor, sin discusiones inoportunas, sino a través de valiosos recursos de la lógica y del Evangelio de Jesús, llamándolo a despertarse para poder ser feliz. Además, es bueno que el médium sea advertido cariñosamente para evitar sintonizar con esta mente infeliz, no convirtiéndose en un instrumento de perturbación para el grupo. Siempre se recomienda que cuando un espíritu sufriente venga a una mesa de trabajo, se le atienda con mucho cariño, con mucho respeto, así no venga ofreciéndolo él, porque ese cariño, ese respeto, esa integridad que se muestra al trabajar, él va a sentirla. Recuerden que los espíritus tienen mucha sensibilidad. Él va a sentirla, él va a conseguir ver esa esencia de cada uno, y de acuerdo a esa esencia es como él va a tratarnos y es como él va a recibir la ayuda. Si le parece sincera o no le parece, si nuestra sinceridad, si nuestra esencia no consigue doblegar el estado en que se encuentra. Entonces, siempre el adoctrinador, que siempre lo he dicho, ¿no? Para mí es el protagonista de los trabajos. Para mí, el medium de psicofonía es solamente un instrumento importante, pero quien hace todo el trabajo en realidad es el adoctrinador, porque es quien terapia al espíritu, lo pone en conocimiento y hace con que pueda aceptar la ayuda y también se vaya al otro plano ya algo esclarecido. El mal, en cuanto se presenta y se percibe, debe ser enfrentado con los instrumentos de la mansedumbre y la misericordia, de la sabiduría y del amor, valiosos recursos que están para conducir a los atormentados al reino de Dios. El encuentro mediúnico es un campo fértil para la siembra de la luz liberadora de la ignorancia y la perversidad. Cuidar su conservación es deber de todos los que constituyen responsablemente. Se equivocan quienes imaginan que los espíritus obsesores no tienen acceso al centro espírita, influyendo en los mediadores que allí actúan. Los espíritus tienen acceso a cualquier lugar al que se sientan atraídos, ya sean por actitudes de vigilancia o por pensamientos desdichados, de quienes les ofrecen armonía y oportunidad de manifestarse. Un centro espírita puede perfectamente estar bajo la dirección espiritual de entidades no evangelizadas, de espíritus que no tienen compromiso con el Evangelio. Incluso diríamos que ciertos centros espíritas a los que se autodominan como tales son verdaderos cuarteles generales de espíritus enemigos de la doctrina, entidades pseudo-sabias y sofisticadas, cuya única preocupación es establecer la discordia. En el centro espírita, donde predominan los buenos sentimientos de sus visitantes, el deseo del bien y el estudio de la doctrina, combinados con la humildad y la caridad, los espíritus obsesores no tienen acceso y pueden incluso, como en la mayoría de los casos,
mover una persecución externa en un intento de alcanzarlo indirectamente, pero no pueden romper el bloqueo natural que lo preserva del acoso directo de la oscuridad. Hay puntos en el centro espírita sobre los cuales sus directores necesitan ejercer mayor vigilancia. No solamente en la mesa de trabajo, ¿no? No solamente en la mesa de trabajo, sino que quienes actúan en un centro espírita establecido saben que existen otras actividades como lo que vamos a ver ahora. Ya hemos tenido la oportunidad de referirnos a los peligros de la reunión, de una desobsesión desorganizada realizada sin el debido cuidado doctrinal. Otra actividad, sin embargo, que puede dar lugar a muchas molestias para el grupo es precisamente la relacionada con el pase. Como siempre percibimos una tarea ligada al ejercicio de la mediunidad. Dentro de la sala de pase, los médiums deben estar siempre atentos, cooperando en la observación mutua. Suele ser allí donde los espíritus obsesores, aprovechando la proximidad física de las personas, encuentran fácil insinuarse con sus pensamientos maliciosos. Nada, por ejemplo, de que un médium asista solamente en el pase a una persona del sexo opuesto o de sentir la necesidad de tocar el cuerpo de alguien que se esté beneficiando de los recursos terapéuticos dispensados en el momento del pase. Esto quiere decir que debemos de observar, de repente el espíritu se conecta con el medium que está dando el pase, porque ese medium ya está predispuesto a un proceso de obsesión, está aperturado a través de sus actitudes, a través de sus pensamientos. Entonces, tiene estas tendencias de querer solamente atender personas del sexo opuesto o de tocarlas en el momento de dar el pase, ¿no? Y hemos visto casos y casos, tenemos casos que no solamente son de pase, sino de atenciones espirituales como Juan de Dios, ¿no? Que sabemos que lo que sucedió, que hubo pues abusos, inclusive sexuales, disfrazados de atención espiritual. Nada más y nada menos que un obsesor actuando a través de ese medio. Nada todavía de dar pasividad incorporando entidades espirituales que posiblemente estén acompañando a los asistidos. Esto es, a veces los asistidos ya vienen con sus propios obsesores y si el medium no está bien o de repente tiene todos estos problemas de soberbia, de vanidad y piensa, siente que está trayendo una entidad de luz para poder ayudar en los pases, eso no existe, ¿ok? La espiritualidad sabe que en el momento de los pases, tanto el que lo recibe como el que lo da, no se incorpora. No se incorpora. Ese no es un momento de concentración mediúnica de incorporación. Es un momento de limpieza, es un momento de renovación de energía y la espiritualidad trabaja con nosotros para eso. Entonces es un absurdo que por ahí salga alguien incorporando en el medio del pase, tanto medium como la persona que va a recibir el pase. La mediunidad legítima se ejerce siempre con discreción. Suele ser en el momento del pase debido a la gran afluencia de encarnados en la institución que los medios se debilitan y la obsesión no pocas veces puede comenzar a instalarse por una simple mirada atenta. ¿Ok? Esa vigilancia con nosotros mismos y el estar equilibraditos, cuidar de nosotros. Tenemos que cuidar de nosotros. Siempre lo digo, tenemos que estar bien para ofrecer lo mejor de nosotros. ¿Cómo podemos hacer el bien si no estamos bien? Si no estamos bien, no podemos hacer el bien. Somos nosotros medios, podemos ser fácilmente engañados. Fácilmente engañados. Y de repente salimos y vemos, decimos, actuamos
de una manera que perjudica a todo el centro espírita, a todos los trabajadores. Entonces hay que cuidarse, tenemos mucha responsabilidad porque somos trabajadores. Tenemos mucha responsabilidad en eso, ¿ok? Siempre atentos. El medium todavía un tanto personalista, queriendo prevalecer sobre los demás, no se conforma con la transmisión del pase. Transmite en todo momento supuestos mensajes del más allá. Cuando uno está dando pase tampoco recibe psicografías ni mensajes, ¿ok? De quienes partieron, mensajes del más allá de quienes partieron, brindan diagnósticos sobre enfermedades inexistentes, hacen absurdas predicciones, describen situaciones de su imaginación. Es necesario combatir este comportamiento para que, por ejemplo, un medium con facultades prometedoras no se exceda y se pierda en el camino. Es en la sala de pases que muchos mediums comienzan a considerar la idea de un trabajo de curación solo para ellos. De repente se fascinan al ser exaltados o al ingresar en estos procesos de obsesión y piensan que son diferentes, que son sus facultades mucho mejor que la de los otros y que bueno, como lo decimos aquí, se merecen un trabajo de curación solo para ellos. O sea, dedicarse ya. Es serio esto de la obsesión en un centro espírita que envuelve a los trabajadores. Es muy serio, porque se puede arrastrar y se puede llegar a un punto de fascinación en el cual el medium piense y crea que es autosuficiente, que todo lo que realiza está bien hecho, que todo lo que piensa también es correcto. Por eso siempre, repito, hay que vigilarnos para que no podamos entrar en estos procesos de obsesión. Cuando el medium pierde la sencillez del sentimiento de autodefensa que le garantiza inmunidad contra la obsesión, se convierte en intérprete de la perturbación, convirtiéndose en un problema en el centro espírita de difícil solución. Entonces, nuevamente, vigilancia para no perder esa sencillez de la cual nos habla aquí el slide. Sencillez del sentimiento de autodefensa que le garantiza la inmunidad contra la obsesión. Tenemos que estar atentos, cuestionarnos de repente, ¿no? Hasta yo me cuestiono, yo también me cuestiono. ¿Estoy bien? ¿No estoy bien? ¿He visto bien? ¿He escuchado bien? ¿He observado bien? ¿Será que es así, que no es así? Hay que cuestionarse, hay que pedir ayuda a la espiritualidad superior para que nos aclare, para que nos ayude, para que nos inspire a poder tener ese mejor comportamiento, pero tiene que ser un deseo sincero, no un deseo de la boca para afuera que no nos va a llevar a ningún lugar. Nuevamente lo digo, los espíritus desencarnados, sean espíritus de luz o sean espíritus de baja evolución, tienen una sensibilidad intensa para saber quiénes somos y la sinceridad que llevamos dentro de nosotros. Entonces, si vamos a pedir una ayuda, ellos van a saber si es sincero o no. Y si vamos a actuar de una manera diferente, también lo van a saber. Entonces es querer ser mejores nosotros, pero ser mejores en el buen sentido, no en el sentido de compararnos con otros, sino de ser mejores para nosotros mismos, para poder ser ese instrumento que necesitamos ser. No para ser mejor que fulano, que ciclano, que mengana, no, cada uno cuida de su espíritu. Y por ahí que de repente alguno necesita de ayuda, pues vamos a ayudarlo. De repente no se ve, ¿no? De repente no se ve, hay hermanos que no consiguen verse.
no consiguen verse y de repente también es por causa del estado de obsesión en el que ya se encuentran. Entonces, con mucho amor, con mucha humildad, con mucha paciencia, vamos a esperar los tiempos de ese hermano y vamos a ayudarlo poco a poco a que pueda conseguir salir de ese proceso a través de oraciones, a través tal vez de conversaciones, si se pueden también, ¿no? Dependiendo de la personalidad también del medio, si te acepta una ayuda o no, porque para ayudar a alguien, ese alguien tiene que querer recibir esa ayuda. No es fácil a veces ayudar a alguien porque dependiendo de cómo es ese espíritu, si es accesible o no es accesible. Y eso vale para encarnados y desencarnados. A veces no quiere la ayuda y prevalece su libre albedrío. Y al estar en estado de obsesión, muchas veces estos hermanos se sienten ofendidos o piensan que están correctos y no quieren mirar más allá. No quieren mirar más allá. Entonces, con mucho amor y con mucha paciencia, hay que ir ayudándolos. Hay que ir ayudándolos, pero siempre preservándonos de no caer en obsesión también. ¿Ok? Aquí vamos a hacer justamente una lectura al respecto de un caso de obsesión, el caso de Felisberto, donde justamente lo que acabé de decir hace poco, tenemos que tener cuidado. ¿Vamos a ayudar a nuestros hermanos? Sí, pero tenemos que tener cuidado para no caer junto con ellos, en la fascinación de ellos. Entonces, vamos a leerlo aquí para que puedan entender. Felisberto estuvo a cargo del departamento doctrinal de la casa espírita donde asistía. Asumió esta tarea por indicación unánime de todos los demás colegas que lo consideraban un ejemplo de conocimiento de la doctrina. Siempre que había alguna duda en los estudios, se preguntaba a Felisberto. Cuando el centro se preparaba para un seminario u otro evento, era Felisberto quien también recomendaba los libros de referencia. Pasaron los años y lo que era satisfacción y ejemplo de trabajo se fue convirtiendo en un orgullo por parte de Felisberto. Lo que antes era sencillez dio paso a expresiones imponentes como ¿y eso no lo sabes? ¿Aún no lo has leído? Frunciendo el ceño amargamente. En medio del ir y venir de los participantes del grupo, nuevas personas iban llegando a la casa espírita, conociendo a Felisberto como una de las autoridades del centro. Los más jóvenes ni siquiera se atrevieron a oponerse con cuestionamientos y preguntas, porque sabían que podían ser rechazados frente a los demás hermanos si el distinguido coordinador estaba cerca. Sin encontrar personas como él, dedicadas a la lectura detallada de la doctrina, comenzó a asumir una postura más cerrada. Casi no sonrió más. A su juicio, ese perfil ejemplificaba la seriedad con la que se deben realizar los estudios. Pronto su actitud contagió a algunos cohermanos, que también comenzaron a adoptar una posición más seria. Las reuniones de directorio, que antes se realizaban en un ambiente fraterno y alegre, ahora se llevan a cabo con cierta vergüenza por parte de los miembros. Solo hubo lugar para la oración de apertura, las propuestas de Felisberto, la presentación de detalles administrativos por parte de otros miembros y el cierre con una breve oración. Años de pequeños cambios, imperceptibles para la mayoría, comenzaron a influir en la psicósfera de la casa. Lo que antes representaba la bienvenida, ahora aparecía como una restricción. Las iniciativas de los trabajadores más nuevos solían ser frustradas, bajo el argumento de que necesitaban años de estudio para estar al frente de cualquier actividad. La casa ya no llenó sus filas como solía hacerlo.
Felisberto ya mostraba canas y el rostro arrugado cuando se recibió un mensaje en una reunión mediúnica. El tema de la comunicación fue el retiro de personas del centro. Según el mentor espiritual de la casa, los espíritus de regiones oscurecidas por el odio y la envidia de los buenos durante años se molestaron por los sublimes resultados planteados por los trabajadores. Querían impedir la continuación de esas actividades redentoras, pero tenían que empezar en alguna parte. Sin entrar en detalles, la comunicación destacaba que uno de los antiguos e influyentes trabajadores del centro había sido elegido para iniciar el ataque, dadas sus imperfecciones morales aún sedimentadas en el orgullo y la vanidad. Así, una multitud de espíritus comenzaría a obsesarlo, con frecuencia hasta que existiera la posibilidad de obsesar a otros también. El mensaje terminó diciendo que aún había tiempo para cambiar todo ese escenario, pero debe haber la concurrencia de todos en la vigilancia de sí mismos y en la oración continua a la luz de las enseñanzas del Evangelio. Cuando terminó la reunión, algunos de los presentes crearon la imagen de Felisberto en sus pantallas mentales, pero pocos se inclinaron a llevarle el mensaje. Allan Kardec detalla los procesos obsesivos en el capítulo 28 del Libro de los Mediums. Según la clasificación propuesta por el codificador, los procesos pueden ser de simple obsesión, fascinación y sometimiento, aumentando su gravedad siguiendo este orden. El primer caso es negado por muchos, pero puede ocurrir con varios de nuestros hermanos, por el intercambio natural que existe entre el mundo corporal y el mundo espiritual. Simplemente creamos conexiones dañinas, generadas por pensamientos de bajo contenido moral, como la envidia, la ira, la codicia, el orgullo, etc., que seremos propensos a abrir las puertas a espíritus inferiores que deseen dominarnos. Como efectos, podemos ver en los obsesados con las ideas fijas, la desconfianza, los malos entendidos en exceso, las enfermedades, entre otros. En el segundo caso, la fascinación, las consecuencias son más graves. El obsesado se ve envuelto en una falsa percepción de los hechos, siendo engañado por el espíritu fascinador. Entonces comienza a tener una confianza ciega en lo que hace, creyendo que no está siendo influenciado. Las críticas le molestan. Está irritado con el vecino que se le opone. A veces incluso cree que los demás a su alrededor están involucrados en procesos obsesivos. Viéndose dueño de la verdad, el obsesionado a menudo, bajo la influencia del espíritu obsesor, busca alejar a las personas que potencialmente podrían abrirle los ojos, para evitar la contradicción y permanecer en su razón. Este proceso suele ser difícil de afrontar, ya que el obsesado no siempre acepta que se encuentre en esta situación. En este último caso, el obsesado está bajo un yugo verdadero, es decir, bajo el dominio del espíritu obsesor. En esta situación, la víctima puede tomar decisiones absurdas y comprometedoras, puede realizar actos motores involuntarios e incluso perder la lucidez. En la lectura que hemos presentado, enriquecida con ingredientes potencialmente reales, presenta un caso donde la vigilancia del trabajador abre gradualmente la puerta a un proceso obsesivo más grave. Sin la observancia de la oración y la armonía con buenos espíritus protectores y amigos, el obsesado permite, sin darse cuenta, que sus imperfecciones empiezan a crear conexiones mentales con una espiritualidad inferior, que aprovecha la oportunidad para llegar a otros trabajadores de la casa. Según Allan Kardec,
Los medios para combatir los procesos obsesivos varían según la situación establecida. Comenzar con la vigilancia y la oración continuas, tratando de deshacernos de nuestras malas tendencias e inclinaciones. Será ya para el obsesor un indicio de que sus avances son una pérdida de tiempo. Ser paciente y persistente en este proceso de mejora de las condiciones morales hará que el obsesor se dé cuenta de que es inútil continuar con el proceso. Dependiendo de la insistencia del obsesor, el proceso aún puede llevar demasiado tiempo. Así debemos buscar también la acogida de nuestros espíritus protectores y la ayuda de espíritus amigos que nos asistan. Nunca estamos solos y en cada encarnación siempre tenemos una falange que victorea nuestro éxito en esta vida. Unámonos a ellos. También podemos recibir oraciones de otros que seguramente nos ayudarán enviándonos más amigos espirituales para apoyarnos, porque a través de esas oraciones son enviados espíritus. Recuerdan que para canalizar algo se da la dirección espiritual, que es el nombre de la persona. Entonces, cuando oramos con ese nombre, los espíritus son enviados para poder canalizar ese pedido. Entonces, podemos también tener la ayuda, podemos también tener ese apoyo. Mas ninguna de las oraciones será mayor que la que brota del fondo de nuestra alma, buscando la mejora de nuestros actos y acciones, no solamente físicos, sino que mentales también. Y también por aquellos hermanos desdichados que están allí tratando de molestarnos. Hay que orar por el obsesado, hay que orar por el obsesor. Y sobre todo uno mismo, orar por sí, porque por la mejora de uno mismo, ¿no? Oremos por nosotros mismos, pero oremos también por los obsesores. El deseo de bien para ellos también les hará darse cuenta de cuánto tiempo pierden tratando de engañarnos. Durante el día tratemos de mantenernos en sintonía con pensamientos felices, amor, paz y caridad para con los demás, estén o no estén encarnados. Busquemos también identificar nuestras imperfecciones, tratando de cambiarlas en el momento en que ocurren o incluso evitarlas. A la hora de dormir reflexionemos sobre lo que podríamos mejorar en nosotros mismos, lo que hicimos ese día, que podría haber sido más productivo para nosotros y los que nos rodean. Esta reflexión cuando nos vamos a dormir es lo mejor que podemos hacer antes de quedarnos dormidos. Después, quizás tal vez después de nuestras oraciones, cuando estamos en un estado más tranquilo, podamos reflexionar, debí decir esto, no debí decirlo, mejor creo que debí hacerlo de otra manera. Pero hay que hacerlo sinceramente. No nos engañemos a nosotros mismos. ¿Para qué? Quitémonos esas máscaras. No nos engañemos a nosotros mismos. Si yo sé que soy de cierta manera, sé cuál es mi comportamiento, entonces me voy a proponer mejorarlo para no dar abertura, para no ser víctima de todo esto y perjudicar también a otros, porque mi comportamiento daña a otras personas, ya sea directa o indirectamente. ¿Por qué me estoy comportando así? En condiciones morales superiores, no seremos el blanco de espíritus inferiores. Recordemos a Jesús, nuestro guía y modelo, cuya incuestionable superioridad moral excluyó toda posibilidad de obsesión. Lógicamente, todavía estamos súper lejos de llegar a ser como nuestro Maestro Jesús. Pero un día podemos lograrlo, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, durante muchas existencias haciéndolo, podemos llegar a ser de repente una milésima de él, pero lo vamos intentando, lo vamos haciendo, no vamos desistiendo, no vamos recayendo, y todo eso nos da un mérito, todo eso es contado, todo eso es contabilizado para nuestro avance, para nuestro mérito.
y no necesariamente también lo vamos a hacer para ganar merecimiento solamente. Lo importante y lo que yo quiero transmitir es que se sientan bien consigo mismos, se sientan bien a la hora que van a la cama a hacer esa reflexión y ponen su cabecita en la almohada y piensan, eh, tuvieron alguna acción que dañó a alguien, dijeron algo que no debían o simplemente apuntaron algo o algo que no los deja bien y que no se atreven a decirlo o aceptarlo delante de otros. Trabajen eso, poco a poco lo van a conseguir, porque cuando nos proponemos algo, lo conseguimos. Así como nos hemos propuesto aprender a una profesión, nos proponemos qué sé yo, a adelgazar, a cuidarnos el cuerpo, a peinarnos de otra manera, o de repente qué sé yo, a un puesto de trabajo, a ganar más, y nos empeñamos y estudiamos y pasamos todas las pruebas. Así empeñémonos también en ser mejores. No necesitamos dar explicaciones, no necesitamos sentirnos avergonzados porque nos van a decir, ay, ¿cómo has cambiado? Sí, he cambiado, siéntanse bien, sí, he cambiado y me siento bien, me siento muy bien, me siento muy bien. Lo importante es sentirse bien consigo mismos, ¿ok? Aquí tenemos enseguida las referencias para quien quiera aprofundar más en el tema. Tenemos el libro de los mediums, tenemos la revista Espírita de marzo de 1863 y tenemos un libro muy importante que es de Manuel Filomeno de Miranda, psicografiado por Divaldo Pereira Franco. Reencontro con la vida, el reencuentro con la vida. Quien desee aprofundizar, que no está de más, es más, yo lo recomiendo, por favor, ingrese, me parece que sí lo tenemos en la biblioteca, ese reencuentro con la vida, y pueda aprofundar más al respecto de todos estos temas. ¿Ok? Y el libro Los Medios también, que es bien recomendable para nosotros. De repente alguno de ustedes ni lo ha fojeado todavía, eh, sobre todo este capítulo 29, que es referente a este asunto que requiere toda vigilancia. Tenemos que mantener la armonía, tenemos que mantener un buen trabajo mediúnico, un trabajo de buena calidad y un trabajo sobre todo serio. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a las preguntas. Si alguien desea hacer un comentario o alguna pregunta al respecto del tema. Ceci, Sí, te escuchamos, Silvia. sí, justamente cuando estabas mencionando que los espíritus son mucho más sensibles, ¿no? Y que pueden percibir la vibración de nuestro pensamiento y saben perfectamente y nos leen. A mí me pasó cuando recién estaba empezando a trabajar y justamente estaban haciéndole una desobsesión a mi hija, o sea, estaba pasando por algunos problemas y era mi hija la que estaba siendo atendida. Entonces, en ese momento, mi pensamiento era en tratar de ayudar a mi hija, ¿no? Y el espíritu me lo dijo. Me dijo, tú no estás preocupada por mí, tú estás preocupada por ella, no por mí. Entonces, a partir de ese momento, ¿no? Porque me sorprendió lo que me dijo, ¿no? Me encaró. A partir de ese momento decidí que yo tenía que revestirme de amor y que antes de empezar a trabajar, pedir ayuda a la espiritualidad, hacer que ellos hablen, pedirles, ¿no? Hablen por mi boca, ilumínenme, que yo me ofrezco con mucho amor, ¿no? Para hacer este trabajo y que sea eso lo que hable, ¿no? Y trato
en todo momento, de que sea en primer lugar el amor por estos hermanos que probablemente están obsesando, que están en el estado de erraticidad, que son los sufrientes. Y cuanto más oscuro es ese espíritu, mucho más sufrimiento y mucho más dolor. Entonces trato de poner en ese momento amor, ¿no? Y es como si en una habitación oscura se encendiera la luz, la oscuridad acaba, ¿no? Y es precisamente ese amor, el que hace, como tú bien nos has enseñado y nos has dicho, que en primer lugar tenemos que comunicarnos con los espíritus con mucho respeto, sobre todo a los que vienen con los sufridores, los que vienen incluso muy agresivos o con malas formas o formas desagradables, ¿no? De comunicarse. Porque eso es una manifestación de dolor, ¿no? Y ese dolor es la ausencia del amor. Nadie que es feliz, nadie que está bien, se reviste de odio, se llena de oscuridad o se hunde como ellos, ¿no? Entonces es básicamente ese amor que les falta, ese amor que todo lo puede, ese amor que todo lo cura, lo que de alguna manera yo aprendí que debía poner en primer lugar porque la caridad es con todos y porque en algún momento, como vuelvo y lo repito, en algún momento tal vez estuvimos ahí, solamente que pasamos muchas encarnaciones y ahora estamos acá. Todo es cíclico, ¿no? Todos vamos para aprender, para evolucionar, todos vamos a vivir diferentes roles y diferentes experiencias y probablemente eso que nos desagrade en algún otro hermano, sea encarnado o desencarnado, ya lo experimentamos y lo superamos y ahora estamos del otro lado. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Cuando tú dices que, como nos has enseñado, que debemos en primer lugar, eh, ejercer, practicar con amor esa caridad, valga la redundancia, porque la caridad es la expresión más sublime del amor, que es lo primero que tenemos que hacer con los hermanos, sobre todo los desencarnados, y que tenemos la oportunidad, la bendición, digo yo, simplemente de estar ahí, de irradiar, de estar en una mesa de trabajo, de irradiar energía, de participar, de poder ayudar a alguien, ¿no? Algún espíritu desencarnado, eso es lo que debe llenar nuestros corazones de gozo, ¿no? Porque tal vez alguna vez estuvimos ahí también. Gracias, Ceci. Gracias, Cheo, por compartir tu experiencia. Sí, ya nos habías comentado sobre eso en alguna oportunidad. Y realmente ellos tienen cierta sensibilidad o tienen la sensibilidad bien agudizada y que pueden leer nuestros pensamientos y pueden saber mucho más al respecto de nosotros. Entonces, hiciste muy bien, ¿no? En ese momento de sinceridad en que te encomiendas a los espíritus que estaban trabajando ahí y consigues tú poder adoctrinarlo, ¿no? Porque tu buena voluntad hizo con que recapacitaras de repente y no solamente pensaras en tu hija, que es muy normal también, ¿no? Es muy normal. Pero estos hermanitos sufridores, obsesores, eh, al ser muy sensibles, se ofenden muy rápido y les regocija sobre todo el decirte o, el que tú sepas qué es lo que ellos piensan de ti y siempre por el lado negativo, ¿no? Gracias por tu participación. ¿Alguien más desearía decirnos algo? Sí, Yo no hola sé. Ana. ¿Ah? A ver, a ver, Ana, sí, vamos sí. con Eva primero. A ver, te escuchamos, Evita. Oh, bueno, como siempre, interesantísima la clase, Ana. Me encantó porque obviamente yo aprendí mucho y ahora que hay hermanos también nuevos, una experiencia propia conmigo misma en el sentido de cuando yo empecé a descubrir la mediunidad o se rebalsó, como dijiste tú cuando te conocí. Tuve la oportunidad de ir a otros centros espíritas donde obviamente, y tú, Ana, lo sabes, apenas yo llegué no me sentí bien porque vi todo lo que has descrito
todo lo que tú describiste, cuando una persona están obsesados o están fascinados o creo que yo no sabía en ese momento lo que era una obsesión todavía ¿cómo te puedo explicar? De forma teórica, pero con cierta mediunidad, me imagino que no me sentí bien ahí en esos lugares y fue por eso que cuando llegué ahí, te conocí a ti, a Rosalía, a Silvia, eh, yo creo, y a José, obviamente a José, para mí, a modo personal y particular, y lo voy a decir siempre, fue el lugar y era el lugar adecuado donde yo me sentí cómoda porque yo noté a personas ahí muy serias, personas que realmente estaban trabajando con la mediunidad seria, no con esa situación que generalmente yo veía en el mundo, porque yo no quería ir. Yo siempre le decía a mi hermana, yo que voy a ir a esos lugares son mentira, son falsedad, y ustedes lo saben, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo llegué al centro espírita, ahora, bueno, luego se convirtió en Chico Xavier, yo me sentí siempre muy cómoda, muy bien, en el sentido de que veo que el trabajo es muy serio. Obviamente hay experiencias que uno ve, que uno va viviendo, que uno va conociendo, uno va experimentando cosas y a modo personal, yo trato de vigilarme porque yo, por lo que he visto en otros centros espíritas y veo también en el mundo, obviamente, que a veces la espiritualidad está mal llevada, mal entendida, como lo conversamos la vez pasada con Lorena, que hay personas que tienen otras ideas de lo que es la espiritualidad. Entonces, eh, eh, he visto cosas y eso como que como digo y repito, para mí el Centro Espírita Chico Xavier es uno de los más serios y fue ahí donde yo me sentí y me he sentido bien porque se trata, se estudia, se preocupa. Y entonces, ¿qué pasa? A través de lo que hemos estudiado, a través de lo que yo también he estudiado, a través de tantas cosas que he escuchado, porque hemos ido aprendiendo con el tiempo, uno se vigila, uno siempre dice, bueno, cuando uno se da cuenta de que lo que va a decir o los mensajes que vienen no son, al menos en mi caso, ¿no? Yo siento que no son verdad, siento que no están, porque uno se conecta, o sea, digo, o sea, no se trata de estar todo el día, viene un mensaje, voy y estoy que lo escribo o que digo, o todo el tiempo en estado de, digamos, de mediunidad, no. Uno, como tú mismo lo dijiste, o tú misma lo dijiste, Ana, uno tiene horarios, uno se impone horarios y uno trata de vigilarse. Uno trata de decirse a sí mismo, ¿es cierto esto que es lo que estoy diciendo? ¿Es verdad? ¿No? Y uno busca encontrar cierta lógica y como lo dijo Silvia, porque recuerdo también lo que Silvia dijo hace mucho tiempo, eh, todo con amor, todo con verdad y enfocada en la realidad de que nuestros hermanitos desencarnados, que es la conexión que tenemos nosotros las personas que estamos en la tierra, que los hermanitos desencarnados necesitan de nuestra ayuda. Y cuando uno pone todo el amor del mundo en eso, en esa misericordia, es que funciona, es cuando funciona la mediunidad seria, es la realidad que hay, sobre todo en el corazón de las personas que trabajamos con ese sentimiento de, 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 de beneficiar, de ayudar a los hermanitos desencarnados. Y saben lo importante que eso se viene o lo vine a entender en el centro espírita tal cual estamos ahora, ¿no? Ese amor, esa misericordia que se tiene por los hermanitos desencarnados es increíble. O sea, es sentir la verdad de su necesidad de amor y la donación de amor que tenemos nosotros para ellos. Como tú lo dijiste, Sana, el medium es importante, sí, pero al igual que tú opinaste, opino yo y lo he dicho siempre. Para mí no hay, creo que mucho más importante es el adoctrinador, porque es aquella persona que va a ayudar, que va a orientar, que va a encaminar a los hermanitos desencarnados. Entonces yo me siento muy contenta de pertenecer al centro espírita y me siento muy contenta de estar siempre aprendiendo y entendiendo y gracias a eso, pues obviamente uno va avanzando
y uno quisiera todos comprendiéramos cada vez más, no solamente lo que es la parte espiritual, sino también obviamente como humanos, ¿no? A las personas encarnadas también. Hay que tener esa misericordia, ese amor. Eso es lo que yo siento y bueno, yo me siento muy agradecida de estar ahí, porque como digo y repito, cuando yo empecé o cuando me desbordó mi mediunidad, eh, fui a otros sitios que no tengo por qué mencionarlos, pero que no, yo sentí que no era algo real, donde había muchas personas así como tú las has descrito, con esas obsesiones, y creo que se los he mencionado, ¿no? Muchas veces. Y bueno, ahí es donde yo me sentí cómoda, como digo, cuando con ustedes, con José, contigo, con Rosalía, con Silvia, que fueron, bueno, mis primeros hermanos espirituales. Es lo que quería mencionar. Muchísimas gracias. Gracias, Evita, por tu participación. Sí, sí, bueno, Eva ya es una de las integrantes, una de las más antiguas, junto con Rosalía y Silvia. Entonces, hemos visto su crecimiento espiritual desde que llegó al centro con la mediunidad ostensiva y ha tenido un gran avance. Y bueno, estudio, disciplina, todo impera para que el medium pueda tener el equilibrio y poder trabajar bien. Y bueno, gracias Evita por tu ejemplo. ¿Alguien más? Me parece que Rosalía. Sí, Ana C., buenas noches, queridos hermanitos. Disculpen, he entrado un poquito tarde, pero escuché la charla que has dado, Ana C., hoy día y me parece maravilloso que hayas tocado también este tema que nos lleva a todos a reflexionar sobre los temas que has tratado hoy día, que son de fundamental práctica, supervisión diaria de lo que debemos estar siempre conscientes de que todos somos en realidad medios, pero nosotros que integramos un centro, debemos tener todavía mucho más cuidado en nuestro avance moral, en nuestra reforma interior, porque estamos dentro de un centro y estamos ayudando a espíritus que lo necesitan mucho, ¿no? Y esta charla la he escuchado con Sergio, que me hacía muchas preguntas y le digo que qué importante es que sigamos con estos estudios mediúnicos y gracias a la tecnología que nos permite hacerlo, ¿no? Porque él ahora está muy interesado y hace muchas preguntas y le dije hoy día, ¿no? Y me dice, estoy cansado. ¿Y de qué estás cansado? Me dice, estoy cansado de la vida. Y le digo, imagínate si ahora estás cansado de la vida tan jovencito, ¿te imaginas que después cuando estés desencarnado? Porque a veces así ocurren, ¿no? Las personas que se suicidan pensando, ya no soporto más esta vida porque tiene muchos contratiempos, inconvenientes y después se dan con la sorpresa de que están más vivos que nunca, con la diferencia que han agravado la situación porque no tienen cuerpo, nadie los ve, nadie los escucha y cuando toman conciencia claman por ayuda, no saben dónde ir y se vuelven espíritus errantes. ¿Y qué sería de ellos si no estamos ahí para los medios ayudando, ¿no? Cumpliendo con nuestra misión? Entonces es muy importante que todos tomemos esa conciencia de que tenemos una misión que Dios nos ha impuesto y que hay mucha gente que nos necesita, muchas personas, tanto encarnados como desencarnados. Y los desencarnados, aun cuando han tomado esa fatal decisión de suicidarse porque están cansados de vivir y se encuentran que están en una situación peor aún a la cual tenían antes de que estuvieran encarnados, ¿no? Y qué bueno, le digo, que él esté interesado en cumplir esa misión y ayudar y querer aprender y tomar conciencia de que es una obra de amor y de caridad, que es lo más importante, ayudar, porque en algún momento
hemos pasado también seguramente por esas circunstancias, ¿no? Entonces, hacernos diariamente una autocrítica, cómo estamos, si estamos avanzando en nuestro desarrollo moral, en nuestra conciencia, y lo único que nos va a llevar a mejorar es el estudio y la práctica, y seguir ayudando a los hermanitos y sobre todo ser responsables, que hemos asumido un compromiso y que debemos cumplirlo y que es un trabajo de mucho amor y que hay muchos espíritus que están necesitando que desarrollemos ese trabajo, ¿no? Es lo que quería agregar a lo que ya se dijo por Silvia y por Eva. Muchas gracias por esta clase muy, muy interesante para todos nosotros, Anacé. Gracias. Gracias, Rosalía, por tu participación, por todos los conocimientos que brindas también en tu participación. Y bueno, y bienvenido a Sergio, con mucho gusto de recibirlo aquí en nuestra clase online, y espero pues que él consiga responder a muchas de esas incógnitas que él tiene a través de nuestras clases que ya están grabadas, que las pueden encontrar en el canal de YouTube. Y bueno, a veces las personas se sienten demasiado sobrecargadas, ¿no? Y piensan erróneamente que el cerrar los ojos para siempre les va a traer paz, les va a traer tranquilidad, y que las pruebas del día a día y las situaciones que tenemos que pasar justamente para adquirir sabiduría, para adquirir conocimiento, no necesariamente solo pruebas, pruebas también, por supuesto, pero más que nada, inclusive con las pruebas aprendemos, todo es aprendizaje, todo es una sabiduría que vamos a llevar impregnada en nuestros perespíritus a las siguientes vidas que vamos a tener, así como la facultad, las habilidades, todas esas situaciones que tenemos y que aprendemos, conocimientos, cursos, profesiones, habilidades, como repito, y también por qué no llevar este conocimiento o por qué no a través de estar en el medio espírita despertar esa memoria espiritual y irla poniendo en práctica poco a poco. Quien está en el medio espírita, sobre todo los que tienen facultad ostensiva, normalmente comienzan a recordar con facilidad todo eso que viene en nuestro perespíritu, para que nos sirva como herramienta y podamos continuar adelante y no nos sintamos, pues, como Sergio lo dice, cansados de la vida, ¿no? Cansados de la vida a tan corta edad. Y bueno, definitivamente el suicidio no es una salida, sino más bien es ahondar el problema, porque no piensen que vamos a cerrar los ojitos y la vamos a pasar bien, porque nos vamos a ir al otro plano, no, definitivamente no, vas un tiempo al umbral, un buen tiempo al umbral hasta tomar conciencia, después puedes ir también a un valle de los suicidas y para finalmente pasar a una colonia espiritual donde todavía vas a tener que recuperarte. Entonces es muchísimo tiempo perdido. ¿Y por qué no mejor ingresa a este mundo donde vas a aprender muchas cosas e inclusive vas a aprender a sobrellevar y a encontrar soluciones para eso que tanto perturba tu vida ahora, que no es nada más que una mediunidad que todavía no se ejerce? ¿Ok? Bienvenido, Sergio. Gracias, Rosalía. Vamos a... Gracias, Anacé. Hijito, a ver quién más desea decirnos algo o preguntarnos algo al respecto del tema de hoy. Bueno, creo que están todos bien y vamos a pedirle, ¿a quién le pedimos? Vamos a pedirle a Silvia que nos haga la oración de agradecimiento por la clase de hoy día. A ver, Padre Celestial, te damos gracias por habernos reunido en esta clase. Gracias por la luz que nos da esta clase. Gracias porque esto nos va a ayudar a que hagamos mejor el trabajo con nuestros hermanos desencarnados.
Gracias, Señor, porque nos estamos entendiendo que solo el amor que pongamos en ese trabajo va a ayudarnos. En el nombre de nuestro amadísimo Jesús, te damos las gracias. Que así sea. Que así sea. Que así